Buenas tardes, hermanos de adoración y liberación. El audio que os presento hoy es muy interesante y será el primero de una serie de audios que os iré grabando y que continuarán en los próximos meses. El título del audio que voy a mostraros hoy, que os voy a enseñar, es Las costumbres de la mujer en sociedad. Como sabéis, en estos tiempos tan horribles de desolación, donde vemos a hombres y mujeres que visten y se comportan como animales, es más necesario que nunca recordar las buenas costumbres que siempre distinguieron a los españoles, muy especialmente a las mujeres, en tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Entonces debemos recuperar, por muy políticamente incorrectas que sean, los principios y las costumbres morales y de urbanidad que toda mujer católica debe tener siempre en cuenta si no quiere condenarse. Cuento en el audio de hoy con la colaboración del historiador Rafael María Molina, que va a hablarnos también de este tema que considero que es esencial, tanto para hombres como para mujeres. Pues sí, así es. El primer deber de todo hombre y de toda mujer es rendir culto a Dios y a la Santísima Virgen, porque lo que queremos obviamente es salvar nuestras almas. Y para eso, pues como usted muy bien ha explicado, es esencial recuperar todo el concepto y la mentalidad de las buenas costumbres y el comportamiento en sociedad que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos hace mucho tiempo, y que por desgracia parece que se ha difuminado y se ha evaporado en la España tan terrible que vivimos hoy en día, aunque bien es verdad que la situación de toda Europa y de todo el mundo occidental no es muy diferente, aunque en España tal vez sea especialmente grave. Muy especialmente es necesario recordar la modestia en la mujer que se transparenta de muchas formas. Por ejemplo, ya dice el libro del Eclesiastés que la lujuria en la mujer se conocerá en la altivez de sus ojos y en sus párpados. Es muy importante la modestia. La cabeza baja denota humildad. La cabeza siempre tiesa, siempre erguida, indica orgullo, arrogancia. La cabeza inclinada indica estupidez. Hay que tener la cabeza recta, aunque se le puede lógicamente tener algún movimiento, pero sin una especial afectación. El cuerpo tiene que seguir las mismas reglas que se prescriben para la cabeza. Tiene que estar habitualmente recto. Se ha de evitar echar el pecho adelante para no dar aire de importancia. El movimiento y posición de los diferentes miembros del cuerpo contribuye mucho a dar distinción a la actitud del cuerpo. Es muy importante recordar cómo la modestia fue esencial y se consideró una parte esencial de la mujer española durante siglos, que la distinguía de lo que ocurría en el resto de Europa, muy especialmente, por ejemplo, en naciones vecinas como Francia. La mujer española fue siempre distinguida entre todas por su discreción, por su piedad, por su modestia, por su amor al hogar, por la sencillez y pureza de sus costumbres. Pero desgraciadamente se ha ido perdiendo. La devoción que la mujer española siempre profesó al Sagrado Corazón y a la Santísima Virgen garantizaron el porvenir de España durante generaciones. Y esto no es decir algo simplemente muy bonito, sino que la mujer concretamente, de hecho el pueblo español, pero concretamente la mujer, era conocida en toda Europa hasta principios del siglo XX, o sea, realmente tampoco estamos hablando de hace tantos siglos, hasta hace propiamente un siglo, pues por todas estas rasgos que implicaban la modestia. Por ejemplo, sea la mujer o el hombre, pero muy especialmente la mujer, han de huir de reuniones, de lugares, de encuentros donde se practican conversaciones con palabras de doble sentido, de temas amorales, de temas inmorales, con perversidad en las intenciones, en la forma de hablar, de reír. Jamás han de emplear palabras demasiado libres o de doble sentido. No se tiene que hablar de historias y de cuentos indecentes, y menos aún cuando hay niños o personas muy jóvenes enfrente. Eh, no soltaremos una palabra que sepamos que pueda dar lugar a una discusión. No hablaremos con un interlocutor de materias que los demás no entienden. No nos expresaremos en un idioma que no conozcan los demás asistentes a una reunión.
Por ejemplo, incluso el hecho de usar palabras, el nombre de Dios en vano, puede parecer una tontería, pero durante mucho tiempo se considera un defecto muy grave, un defecto grave por lo menos. Decir, por ejemplo, Dios mío, Jesús, Ave María Purísima, pero sin motivo, para referirse a que hace mucho calor o cualquier otra circunstancia, pues es una irreverencia importante. Tenemos que honrar al Señor, tenemos que ser conscientes de que, como decíamos, el primer deber de un hombre y de una mujer es siempre honrar a Dios y a la Santísima Virgen. Las bromas, por ejemplo, forman parte del encanto de la conversación familiar o de la conversación entre amigos, pero tienen que ser de buena ley y de buen gusto. No hay que utilizar continuamente palabras con doble sentido, no hay que abusar de la socarronería para decir medio en broma cosas que ofenden a otras personas. Lógicamente el vestuario tiene que ser modesto, tiene que ser elegante, eso sí, pero modesto, más aún en la mujer, también en el hombre. Tenemos que tener, por ejemplo, siempre se dijo, la Santísima Virgen María, que es el ejemplo de toda pureza, de toda modestia, de toda virtud, llevaba siempre la cabeza baja, y más allá de estos tiempos donde si vas con la cabeza alta en medio de la calle, además de demostrar arrogancia, solo ves aberraciones por todas partes. Se trata, pues, por ejemplo, ni más ni menos pues, que de recordar las normas que dirigieron la vida en España durante generaciones, que están muy generalizadas. Hasta, como digo, hasta principios del siglo XX era habitual que el pueblo español, más aún, por ejemplo, en los pueblos, pero también en las ciudades incluso, y más aún la mujer, se distinguía por esa modestia, por esa pureza, por esa virtud en las costumbres, en la forma de hablar, de comportarse, que la distinguía de las mujeres o personas del resto de Europa, por ejemplo. Debemos recuperar eso porque el Señor y la Santísima Virgen María nos escuchan en todo momento y nos ven en todo momento. Así es, don Rafael, efectivamente. Por tanto, mujeres de Dios y también vosotros, hombres que nos escucháis, ya sabéis, tenemos que recuperar estas costumbres y sobre todo centrarnos en agradar a Dios en todo momento. Ya no solamente hablando de moda, sino también en formas, en maneras, que nuestra personalidad sea dulce, apacible, mansa, como es nuestro Santísimo Salvador. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo audio.